Pues vamos a platicar de los 100 días de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de esta ciudad. Y para eso nadie mejor en este planeta que la doctora Leticia Calderón Chelis, profesora investigadora del Instituto Mora. Mi querida Leticia, ¿cómo ves el panorama a los 100 días de Claudia Sheinbaum según todo lo que platicó en el Teatro de la Ciudad? Pues mira, estábamos platicando ya fuera de las cámaras, muy interesante porque yo creo, lo podemos hacer en varios escenarios. Uno es la presentación esta formal que se hace de 100 días, que es además una copia de una figura estadounidense que se hace desde hace ya varias décadas y que se ha estado inventando y replicando en muchos países. Entonces, 100 años es como en un maratón, 100 días, mira, se me hace como 100 años. 100 días es como si estás en un maratón y llevas, no sé, un kilómetro y ya empiezas a decir que te está yendo muy bien. Yo creo que la primera cosa es que es como un resumen de lo que habían dicho y lo que van a hacer. Sin embargo, a mí me pareció muy interesante. Yo lo vi y leí el texto completo para poderlo platicar aquí con ustedes. Y fíjate que lo que se me hizo muy interesante es un poco la mesura, incluso esta cosa de tratar de transmitir una cosa muy ejecutiva, ¿no? Muy técnica de parte de Claudia Sheinbaum. Que poco a mí, emocional, poco dada al entusiasmo. Claro, muy en su papel. Y digamos, eso está bien, porque no se trata de imitar personalidades, que en este caso, bueno, tienes al presidente que tiene todo una jiribilla, ¿no? Un estilo personal. Entonces, bueno, si van a hacer esto, es interesante verlo de la manera, a mí me pareció, que se dijeron cosas muy interesantes sobre lo que se ha hecho, lo que se piensa hacer a 100 días. O sea, mucho y nada. Pero sí les quiero decir de temas así importantes. Bueno, inseguridad. Bueno, inseguridad lo voy a dejar para el final porque fue el mero mero y fue al que más le dedicó tiempo. Nada más tú me dices. Bien. Bueno, una de las cosas es que se habló de movilidad, que es de los temas del apocalipsis de la Ciudad de México. Y en eso se anunció, bueno, lo que han sido ya las compras, el arreglo de trenes del metro. De trenes del metro y de autobuses, la compra de autobuses. Además, ¿no? Y de todo este arreglo, incluso ahí aprovechando, y a mí me parece correcto porque eso es la política, se aprovechó para decir cuántos trenes o cuántos vagones incluso estaban detenidos sin cuidado, sin haberlos puesto en activo los últimos años. Los revisaron, ¿no? Los pusieron a tono y exacto. De una vez, de pasadita, su lleguesina a Miguel Ángel Mancera, porque se lo merecen este tema y en otros. Pero entonces, este punto fue muy interesante verlo. Se habló también de lo que ha sido esta idea muy de funcionalidad inteligente que han echado a andar desde la Secretaría de la Movilidad. Y ahí, Andrés Layud, muy interesante lo que se dijo sobre esto de que se va a parchar las ciclovías para que pueda crearse un mecanismo de movilidad realmente funcional. Eso se está haciendo, pero ya se anuncia, ¿no? Se menciona entre muchas cosas. Se habló, bueno, obviamente de problemas gravísimos como el del agua y la inversión que se va a dar en muchas colonias, mucho de las obras que se están instrumentando. Y otro tema que a mí me parece de los centrales de esta ciudad y promesa de campaña, el darle recursos y empezar a arrancar o incluso en algunos casos ya hacer algunas entregas a damnificados del sismo de hace 2 años ya. Que es un tema pendiente y que a Claudia Sheinbaum en particular se le recuerda a cada rato. Claro, ¿no? se le quiere imputar con ese tema y a mí me parece que justamente se dieron algunos anuncios importantes porque sí se dieron, digamos, cosas contundentes en concreto. Obviamente esto no resuelve el gran problema que está ahí, pero sí se mencionó por lo menos otra vez en este kilómetro de maratón. Y otro que también es muy fuerte en la Ciudad de México, el del uso de suelo. Y ahí sí también se dijo enfáticamente, y por lo menos lo hemos visto ya con algunos anuncios que se han dado anteriormente, con obras que tienen pues el sello de la corrupción y aquí nadie, digamos, se altera porque todos sabemos que por ahí va la cosa. Es más que evidente. No, bueno, ¿no? Y creo que es otra de las cosas que en términos de campaña se ofreció y ahí está la prueba de que, bueno, se votó por esa opción en el sentido de que se anunció esta vez, ¿no? Ahora con los 100 días, que se iban a clausurar algunas obras y que había otras obras que están en revisión y otras que definitivamente se iban a demoler. Eso todavía está por verse y yo creo que el día que se haga la primera demolición importante va a ser un día en que se va a aplaudir, se va a levantar mucho esa expectativa que se tiene, pero ya con algo contundente. Porque nunca ha ocurrido, jamás ha ocurrido. No, claro que ha ocurrido. ¿Se ha ocurrido? No se olvide, jamás se les olvide en su vida, por favor, el día en que Marcelo Ebrard, 29 de septiembre del 2009, cuando fue
al parque hundido a derrumbar, a iniciar el derrumbe de lo que ya eran 4 pisos de construcción dentro del parque con estacionamiento. Es cierto. En ese momento, Delegación Benito Juárez, que ellos no dieron la cara y lo que tuvimos fue un acto muy interesante de parte de Marcelo Ebrard, que le respondió a la ciudadanía en su momento. Lo recuerdo como si fuera ayer y hasta me acordé de la fecha. Mira qué bien. Pero la verdad sí hay que decirlo, porque no, en esta ciudad se ha pasado e incluso en su momento creímos que iba a sentar un precedente y desafortunadamente no pasó, porque bueno, llegó Mancera, ¿no? Pero bueno, el siguiente punto, y ahí sí, el tema que tú mencionabas, el de la inseguridad. 2 cosas que me parecieron fundamentales. Una es que se dijo que había un subregistro de la inseguridad en la Ciudad de México, desafortunadamente. Entonces, que lo que está... de las cifras del gobierno anterior al nuevo gobierno llegaron maquilladas. O sea, que aparentemente creció, pero no es que haya crecido, sino es que llegaron. ¿Y eso qué implica? Que no se hicieron realmente cargo. Exacto. Y ella anunció, lo que mencionó en su informe, es que, bueno, estaban reuniéndose a la manera de López Obrador todos los días con su gabinete de seguridad para dar un seguimiento que era lo que correspondía en estos casos. Habló de una cifra que a mí, bueno, me parece que es muy fuerte, en términos más porcentuales de lo que se había bajado. Yo no sé si eso es poco o no, poco o mucho. La realidad es que habló de que al final del gobierno de López Obrador había números por debajo del 1% de crímenes. De Peña Nieto. No, de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No, entonces, digamos, de ahí a 5.8%, bueno, era una cosa que la danza de las cifras, pero sí te habla de cómo se dejó crecer un tema de una manera, bueno, pues muy irresponsable. Y ese es el gran tema. ¿Por qué? Al que le dedicó además más tiempo en todo el informe. Yo creo que esa es la buena noticia para todos, es que lo tienen clarísimo en términos de política real, de lo que decimos realpolitik. El gobierno de la Ciudad de México tiene clarísimo que su éxito o fracaso en lo que digamos los ciudadanos va a depender obviamente de todo, ¿no? De hasta que esté barrido y nos vamos a quejar de todo. Sí, pero fundamentalmente la seguridad. Pero obviamente la seguridad, porque además no se nos olvide lo que pueden ser los años dorados de esta ciudad, cuando hace un sexenio la Ciudad de México tenía realmente una movilidad y tasas de seguridad muy por debajo de lo que en ese momento fue el inicio de la guerra fallidísima y terrible de Felipe Calderón, que en el norte tuvo un recuento de violencia tremendo. Entonces, incluso hubo gente desplazada por violencia que se vino a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué ocurría? Una ciudad siempre insegura, logró contener, nunca quitar, pero contener la inseguridad, y la apuesta que ahora prometió y que está perfilando la oferta de Claudia Sheinbaum, e incluso en el informe insistentemente, te digo, se echó los últimos 10 minutos o incluso más de todo el informe para hablar exclusivamente de eso y hablar de esta idea que insistió mucho en la parte de que va a haber más policías y va a haber más control. A mí la parte que me queda faltando, sí lo están haciendo, lo estoy viendo por mi zona, pero creo que falta más instrumentar la parte de la ciudadanía. ¿Dónde entra también la ciudadanía en activo para participar de que no depende nada más de que pongas policías en todas partes, ¿no? Claro. Entonces creo que me quedaría a faltar un poquito en ese tema, esa parte. Y el asunto pendiente durante la administración anterior de asumir que sí hay narcomenudeo, que sí hay cárteles operando en la ciudad, ¿cómo sientes la aproximación de Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo creo que este gobierno, junto con el resto, ya ahí poniéndolo como paquete, tiene una cuestión que es importante y es buena, y es que digan las cosas como las están viendo. ¿De qué le sirve decir que no hay violencia? Es que es absurdo. Si la estás viviendo y la estás viendo, o sea, hay menos muertos o no, o tratar de cubrir como decimos acá, ¿no? El ojo al macho, en el sentido de que al maquillar no enfrentas. Y ni siquiera tienes el respaldo de la ciudadanía. Yo creo que en este momento, si nos ponemos en un plan muy positivo, vamos, ¿no? Otra vez, los primeros 100 días, todo vamos ahí, vamos a ver cómo va, cuentas con nosotros. Echa a andar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación es de gravedad y creo que en términos de la opinión pública, con los estudios que se han sacado de digamos, la visión que se tiene de los gobernadores, incluida la jefa de gobierno, es que se les da el voto de confianza. Se sigue insistiendo en que había una situación muy mala y que entonces no hay milagros, no se puede resolver.
estamos todavía en ese timing, que ese timing dura, sobre todo en el tema de la seguridad, porque se entiende que es delicado, pero yo creo que son muy conscientes de que ese es el tema. Esa es la piedra de toque. Sí, sí, claro, ese es el ojo del huracán, el tema sensible, porque en el momento en que tú puedes caminar sin miedo, yo creo que la percepción de la ciudad, aún con el tráfico, que obviamente es el otro punto, te permite pararte distinto en tu propia ciudad. Por supuesto. Pues interesante tu análisis, estaremos ahí pendientes de ver qué tanto se van concretando estas ofertas, estas propuestas, qué tanto van aterrizando ya a los... No, creo que no se miden, pero en fin, a los 200 días o lo que sea, en los siguientes meses, ver cómo esto se va convirtiendo en una realidad. Al siguiente informe de gobierno. Al siguiente informe. Y la última cosa, pues que nos convoquen, ¿no? Entre más convoquen a la ciudadanía, yo creo que van a tener mejores efectos, aunque habló de los tequios y todo, pero yo digo que algo más cotidiano. De acuerdo, porque sin nosotros no se puede. Si nosotros no se puede y si nosotros no sirve para nada. Exacto. Muchas gracias, Leticia Calderón Chelios.